¿Sí? Bien, entonces, bienvenidos. Hoy es 31 de octubre del 2020 y son las 6:19 de la mañana en el estudio bíblico que nosotros tenemos los sábados. Y vamos a continuar lo que es el estudio eh, exegético de la epístola de Primera de Corintios, desde el capítulo 1 al capítulo 4. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla para que podamos ir revisando. Muy bien. Ok, ok. Bien. Desaparecí para que podamos estar más concentraditos en la pantalla, ¿sí? Entonces, eh, como estábamos anunciando, estamos viendo el contexto histórico de 1 Corintios 1:4 y este segmento de 1 Corintios 1:4 tiene que ver con las divisiones, ¿sí? Entonces, la tarea que tenemos nosotros es, y no sé si de pronto se habrá podido realizar en algún momento, se sacó tiempo para que podamos analizar este contenido, porque es uno de los contenidos que aparentemente son más difíciles de estudiar, ¿sí? Pero no es un impedimento para que podamos hacer lo que el material, o sea, el libro exige, ¿no? Que es leer de corrido una lectura rápida, por lo menos 2 veces y en 2 traducciones. La semana pasada habíamos nosotros realizado la lectura de, de solamente una versión. Recuerdo que Carlos David propuso que analizáramos otra versión. Aquí en este momento vamos a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas, vamos a estar leyendo la versión de la nueva versión internacional y vamos a estar leyendo la versión de la nueva traducción viviente, ¿sí? Bien, entonces recordemos que lo que el Señor estaba colocando es anotar todo lo que pueda encontrar, lo que diga algo sobre los destinatarios y sus problemas, ¿sí? Y hacer una lista de palabras clave y otra lista de frases que se repiten y indican que el tema es la respuesta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros en estos primeros capítulos, básicamente el versículo clave está en 1 Corintios 10 y es el versículo que tiene que ver con las divisiones, ¿sí? Entonces está después de la identificación como apóstol y el saludo a las iglesias, Pablo ya se enfoca indiscutiblemente en lo que es el propósito de este segmento de esa epístola, que es las divisiones, y él lo dice claramente en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y entonces, recordemos que básicamente Pablo se enteró de muchas maneras, ¿sí? O sea, él escuchó de las situaciones, también le escribieron cartas y también recibió personas que venían de esa región para notificarle qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Eh, ya nosotros hemos hecho una especie de aproximación de cuál era la situación sociocultural histórica de la iglesia de Corinto. Era un polo de desarrollo comercial, pero también tenía situaciones de mucha inmoralidad y libertinaje, demasiado desbandados sin control. Había también toda la influencia de Grecia con todas sus doctrinas y enseñanzas de múltiples maestros y sabios, ¿sí? El atractivo cosmopolita de Corinto permitía
digámoslo así, cierto tipo también de libertad, de conocimiento, ¿sí? Donde podía perfectamente uno, literalmente, entre comillas, inventarse cualquier cosa y la podía exponer y tenía gente que lo podía escuchar, ¿sí? Entonces, una de las situaciones es que Pablo, estando en Efeso, empezó a tener información. Hablan de que están dos epístolas, pero también habla de que posiblemente hubo más, ¿sí? Hubo más correspondencia que llegaba de Corinto y más correspondencia que salió para Corinto, para ir definiendo y corrigiendo. Se recuerde que ahí está lo que es la parte que nosotros analizamos de qué fue lo que estuvo originando la respuesta de Pablo. Esta imagen la encontré porque Ruth, después de que terminamos la clase pasada, ella también la hizo llegar y en cierta manera sintetiza, ¿no? Lo que estaba pasando en Corinto, ¿no? Pues aquí vemos los frentes, el intelectual filósofo griego, el gentil, ¿sí? Eh, el judío, ¿sí? Y el súper religioso que también estaba como fuera de control, ¿no? Entonces, las divisiones de Corinto, ¿sí? Entonces todo el mundo dice, ay, no, mi pastor es mejor que el suyo, jamás el mío es mejor, bueno, eso ahí. Y no crea, estos son una de las cosas que todavía sigue presentándose, ¿no? Y mucho más, eh, pareciera que no, pero sí, esto con tanta aparente y constante formación de nuevas iglesias que tienen más contorno o más ideología de secta que de iglesia de Jesucristo. O sea, eso es algo muy delicado porque el Señor quiere ver en su iglesia, no la iglesia de los evangélicos, de los adventistas, la iglesia de los cristianos, o llámese lo que sea. Nosotros tenemos algo que nos hemos obsesionado en que prácticamente somos la iglesia X, Y o Z, la única que se va a salvar y los demás prácticamente están graves, ¿sí? Entonces, entremos en materia. Aquí vamos a estar viendo, por ejemplo, en el caso de acá, observen, estamos en 1 Corintios 1, la Biblia de las Américas, ¿sí? Entonces, eh, quiero que me confirmen, ¿están viendo bien el texto? ¿Lo pueden ver claramente? Mm, sí, sí, un Sí. poco pequeño, pero bueno, como estoy en el celular, lo amplío y ahí se ve. Ok, bueno, entonces voy a hacer algo que yo no sabía que estaba, pero me ha parecido fenomenal. Pensando precisamente en las personas así como Ruth que entran, entonces ellos tienen una lupa. Vamos a ver si la lupa se alcanza a mejorar. Sí, ahí sí, muy bien. Ok, bueno, entonces voy a leer. Dice, 1 Corintios 1:1, versión la Biblia de las Américas. ¿Sí? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y sostenido nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan, me toca correrlo porque precisamente, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, acción de gracias. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuiste enriquecido en Él, con toda palabra y en todo conocimiento. Así que con el testimonio acerca de Cristo fue confirmado, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un segmento. Vamos a analizar 1 Corintios en versión de estos 9 versículos de lo que es
la Nueva Versión Internacional. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Quien que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda la gracia y la paz. Siempre doy gracias. Aquí está entrando Diana Marcela Becerra. Que Dios y nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues en Él, en Cristo Jesús, les ha dado gracia, ¿sí? Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así que han confirmado a ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansia se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ok, bueno, entonces, revisemos la traducción de Nueva Traducción Viviente, que es otra versión. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribe una carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios es nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia que ustedes en todo sentido, con toda elocuencia, con todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, como ya dije que íbamos a trabajar, bueno, saludamos aquí a Diana. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, entonces, Buenos días, líder, qué pena. ¿cómo les va? Bueno, Sí, sí. entonces, recordemos que nosotros tenemos que estar enfocados en qué era lo que definía o hablaba sobre los destinatarios, que son los corintios, ¿sí? Y los problemas que tenían los corintios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio aquí, porque nosotros nos conocemos, pero para eso está la imaginación, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le digo a Ruth y a Jimmy y empiezo a hablar de Diana Marcela, ¿sí? Yo puedo llegar a decir cosas, por ejemplo, ella es una persona que se dedica a su hija, que ha estado pendiente, la llevó a urgencias varias veces, ha estado revisando muchas personas que solicitan sus servicios. Sí, entonces con esas oraciones uno va a poder de pronto extractar qué es o quién es y qué hace Diana Marcela. ¿Sí? Ese es el ejercicio que nosotros queremos que desarrollemos.
En esas oraciones estamos hablando de que ella es mamá, ¿sí? Que ella tiene una hija, ¿sí? Que ella parece que la hija ha tenido problemas de salud, ¿cierto? ¿Sí? Ella atiende gente, o sea, luego su profesión tiene que ver con manejar consultas de pronto. eh, ¿Cuál será la profesión? De pronto puede ser una persona que puede ser, no sé, de pronto como impulsadora o de televenta, ¿cierto? Todo modo tiene que ver gente. Entonces, nos faltaría más información para llegar a precisar cada vez más, por ejemplo, en el tema del trabajo de Diana, ¿sí? Podríamos decir, ella le gusta porque se atiende gente, es una persona que tiene habilidades para poder escuchar o hablar o solucionar. Sí, entonces, con ese simple ejemplo, ¿sí? Ya uno va teniendo un enfoque sobre cuál es la situación de Diana y su entorno. ¿Vale? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, de igual manera, nosotros, cuando vayamos a un texto bíblico, tenemos que ser como unos Sherlock Holmes tratando de revisar qué fue lo que en ese entonces, en ese tiempo, en ese lugar, en esas personas, se estaba definiendo, cuál era la temática, cuál era el hipotético causa o problema y cuál es y por qué Pablo está escribiendo eso. Entonces, lo primero que él está planteando en estos primeros 9 versículos, yo voy a decir algo y ustedes también me van a ayudar. Por ejemplo, siempre en el primer versículo, como ya hemos visto, él está en el proceso de saludar, acción de gracias y el voto. Entonces, él, por ejemplo, aquí, en las 3 versiones, se ve que él está definiendo su apostolado. Mírelo acá, mírelo acá, en la NBI, y mírelo acá. ¿Sí? Ya es una persona que está poniendo en el contexto que él es un apóstol, ¿sí? Y habla precisamente que, muy contrario a lo que hoy en día la gente se autodenomina apóstol, ¿sí? Se habla precisamente del apóstol de las personas que estuvieron y fueron testigos en primera persona de los acontecimientos que el Señor Jesús generó, ¿sí? Entonces, siempre vamos a ver que en este caso, Pablo está en lo primero que él definió de por hecho es quién es él, ¿sí es? Y por qué es él, ¿sí me explico? Es apóstol de Jesucristo. Véalo aquí en la Biblia de las Américas, ¿sí? ¿Sí? Dice en la versión internacional, ser apóstol de Cristo Jesús, ¿sí? Y en la versión NTV, apóstol de Cristo Jesús. O sea, en las 3 habla prácticamente que, en cierta manera, su identidad es espiritual, ¿sí? Su embajada es un embajador netamente espiritual. Él llegó precisamente, como él auto se denomina, por último, yo soy un abortivo, ¿no? Habla Pablo. Porque en cierta manera, él pudo hipotéticamente haber conocido y pudo hipotéticamente verlo, ¿sí? No tuvo un manejo como los otros apóstoles, en el cual había comunión del pan y los llevaba en la barca en Capernaum, en el mar de Galilea, y que vayan a la misión de los 70 y vuelvan y cómo les fue, y que me vas a negar 3 veces. Y no, él no tuvo esa dinámica especial. Y aquí cabe que nosotros nos preguntemos, ¿será que alguien de Corintio dudaba de su rango, digámoslo así, de apóstol? Eso es una pregunta que debemos nosotros hacerlo. ¿Mm? De ser que un niño pregunta,
¿sí? Ninguna pregunta es absurda, ¿sí? Ninguna pregunta es, digámoslo así, idiota, ¿sí? A veces, y aquí que está Gine y Diana, una de las situaciones que a veces uno tiene como padre es que los hijos de uno le preguntan muchas cosas que aparentemente de entrada uno dice, pero ¿por qué me está preguntando esto? ¿Sí? Y más adelante encontré que Pablo tuvo esa misma situación, ¿sí? Cuando él les dice, los di, me toca volverles a darle leche porque me toca hablarles como carnales, como inmaduros, o sea, típico de una situación de padre que uno espera que poco a poco ellos vayan teniendo un poquitico más de madurez, pero a veces, incluyendo nosotros mismos, en cualquier momento hacemos una pregunta que como que no se espera que haya, pero aquí nada más en este primer versículo, en el contexto que está dando, él está defendiendo su apostolado, está defendiendo quién es el Señor, ¿sí? Está defendiendo básicamente que lo que nos ha dado o el enriquecimiento proviene completamente de el Señor Jesucristo. Es en este segmento, ¿sí? Es donde él se parquea y se autodefine y muestra quién es su base de autoridad, ¿sí? ¿De dónde proviene su autoridad? ¿Sí? Y eso es algo que nosotros podemos manejar. Nosotros podemos decir, yo soy el doctor Marco Galvis y toda esa cosa, ¿y por qué me dicen doctor? Porque pues de pronto dice, tuve una preparación académica de 5 años y soy especialista 3 años, igual por ejemplo Diana, que ahorita está finalizando su maestría, que es, lo has dicho, quemado pestaña como loca, pues entonces eso le da cierto tipo de autoridad de tipo eh, académico o intelectual, profesional, ¿sí? Pero Pablo lo que más se enfocó fue en su autoridad espiritual, ¿sí? Donde las puso por voluntad de Dios, porque él mismo explica en varios momentos cómo fue que tuvo esa autoridad. O sea, él fue tumbado de un caballo y enceguecido, ¿sí? No cualquiera le puede pasar eso. O sea, eso fue algo que realmente le cambió la vida de Pablo. Perdón. Y también fue un llamado especial. Entonces, estamos mirando, siempre, como les expliqué, vamos a estar mirando desde lo general hasta lo detallado, ¿sí? Por eso es que ahorita empecé con estos 9 pequeños versículos y quiero escucharlas a ustedes, qué más opciones o qué más aspectos sobre el contexto de los corintios, sobre qué era lo que pasaba y la respuesta que Pablo está dando, ¿qué les llama la atención? Escucho a cada una de ellas. Espero tener bastante participación. Hablen, chicas. ¿Quién se lanza? ¿Naide? Tal vez. ¿Quién va a decir? Ruth. Pueden tener su versión allá en su casa, ahí tener su Biblia para que la puedan tener más cerquita y puedan señalar con el dedo, ¿no? Por ejemplo, ahí está explícito el de para, ¿no? En el segundo versículo habla a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿verdad? Lo que dice la Iglesia de las Américas. En el segundo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En el tercero, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, ¿sí? Y le dice, llamado a ser un pueblo santo. Vea, increíble lo que dice Pablo. O sea, él está muy consciente de las situaciones que está pasando en Corinto. Pero el saludo es llamados a ser santos, ¿sí?
con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ve? Usted ya está empezando un enfoque, ¿sí? Pues puede ser posiblemente que con esa mansedumbre que Pablo está ah, empezando a hablar, ¿sí? Pues obviamente le está dosificando su llamado a atención, ¿sí? O sea, está precisando, ya salió de su entorno de decir, bueno, ya que quede listo quién soy yo, ¿sí? Está dirigido a ustedes los de Corinto y los que han sido santificados en Cristo Jesús. O sea, aquí está hablando básicamente de que la salvación no es por obras, la salvación la santificación no es inherente a la persona, sino en Cristo Jesús. ¿Sí? Ujú. Sí, o sea, Marquito, sí, mira, yo tengo la nueva Biblia viva, perfecto. ¿sí? ¿Qué dice ahí? En esta versión, por ejemplo, y yo tengo la Biblia que es de un maestro para sus niños, o sea, para Bien, niños pequeños, ¿no es sí, cierto? Entonces es súper detalladita y igual dice, por ejemplo, eh, Pablo llamado a ser apóstol de Cristo Jesús porque Dios así lo quiso y nuestro hermano Sóstenes. ujú, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que Dios ujú. nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame en ustedes su amor y su paz. O sea, es Ajá, más, con palabras más sencillas, palabras más, más masticables. ajá. Sí, Entonces, lo que yo entiendo aquí es que Pablo como que se refiere al pueblo de Corintios, como que él busca una estrategia para ujú, poder llegar a ellos, ¿no es cierto? Entiendo que ellos conocían del Señor, estaban, ¿no es cierto? Pero me da la idea de que como que ellos endurecieron su corazón y como que decían, ah, nosotros sabemos mucho, nosotros ya estamos bien, y se olvidaron de lo básico, de lo principal. excelente, ese es el detalle, ¿sí? Ahora, como todo es texto y contexto, eso se resuelve, ¿sí? En el capítulo 3 donde él habla muy bien sobre exactamente lo que estás diciendo, Jiménez, sobre el fundamento y el crecimiento. ¿Ves? Pablo dice, yo puse el fundamento y él la autodenomina como es en Cristo Jesús. Sí, o sea, él de una forma que no había ninguna otra forma de hacerlo para poder llegar a plantear realmente lo que estaba pasando, tiene que aterrizar a esa comunidad de Corinto en las bases espirituales. ¿Ok? ¿Sí? En las bases espirituales. El 4 dice, por ejemplo, dice, doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. O sea, está hablando de que a pesar de sus, creo que estuvo casi 3 años en Corinto, él siempre hacía énfasis en que todo lo que él estaba, el mensaje venía pues de Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, habla precisamente, por ejemplo, quiero pedirte, Jime, que leas cómo está en esa versión el versículo 6. El versículo 6, a ver, dice, todo lo que les dije de Cristo se ha confirmado en ustedes. Ajá. Ujú. Y el 7 dice, porque no les falta ya ningún don espiritual mientras esperan con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ok, bien, perfecto. Entonces, esto que estamos nosotros revisando aquí es la antesala de futuros temas que en la misma epístola de Pablo se va a estar trabajando. ¿Sí? Y que eso fue otra de las causas que ocasionó divisiones. ¿Sí? ¿Por qué es que Pablo está diciendo sobre las cuestiones de los dones? ¿Sí? Porque resulta que había personas que por el hecho de tener el don se creían aparentemente más espirituales que los otros y se les daba algún tipo de autoridad
o se autoproclamaban, ¿sí? Recordemos que, bueno, Jime y Ruth no participaron, pero pueden participar de las clases que vimos de autoridad espiritual. Y uno de los requisitos de la autoridad espiritual es que en cierta manera uno, en la medida que se autoproclame autoridad, es directamente inverso a lo que realmente es la autoridad como tal, ¿sí? O sea, y eso es lo que está haciendo Pablo en este momento. El hombre no está diciendo, bueno, yo fui allá, es que si no fuera por mí. No, no, él habla de apóstol como una persona que está llevando el mensaje del evangelio, o sea, la buena nueva, Jesucristo, ¿sí? Y que está testificando, ¿sí? Y espera que ese testimonio sea vigente, ¿sí? Entonces, surgen y más y más y más y más preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Porque aparentemente ese trabajo, entre comillas, como que pareciera que está infructuoso? Esperaba como que estuviesen más espirituales los corintios, ¿sí? Entonces, él estaba haciendo precisiones para ubicarnos en un entorno espiritual donde, por ejemplo, en el 9 está definiendo qué es lo que espera y esperará cualquier pastor de una iglesia. Observemos el 9, dice. ¿Qué dice el 9, Jimé, en tu versión? Ay, a ver, dice, Dios siempre cumple su palabra y Él los llamó a vivir unidos en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Exactamente. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión en su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Miren 9, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice en la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Esa es la esencia de cualquier hijo de Dios. ¿Sí? Reconozca la fidelidad del Señor porque ha habido un llamado y ha habido un llamado a la comunión con su Hijo. ¿Sí? Con su Hijo Jesucristo. Básicamente es lo que espera de cada uno de nosotros. O sea, esto ya aquí tenemos un aspecto meramente exegético, pero también le está hablando a los corintios, y si ya vamos a hacer el aspecto hermenéutico, nos está hablando a nosotros también, ¿sí? Entonces, esto es algo que sí es algo muy puntual, le está diciendo a los corintios, pero a nosotros también. Entonces, llegamos al versículo meollo de todo, el 10. Oh, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Que me tropecé con el 10, aquí está. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Bueno, entonces miremos, tenemos nueva versión internacional. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, ¿sí? O sea, aquí puntualiza en un mismo pensar y un mismo propósito. En la anterior dice un mismo sentir y un mismo parecer, ¿sí? Y en la traducción viviente, vamos a hacer... Te ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos a los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. El chicharrón, si ya lo estás poniendo completamente, o sea, expone el fundamento que es Jesucristo, expone la comunión de Dios y básicamente, como dice por regla de tres, se espera que todas las personas que estén conectadas, viviendo básicamente esos recursos espirituales que el Señor había dado, en cierta manera, haya por la autoridad de Jesucristo la armonía, ¿sí?
los unos con los otros, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, ¿sí? Ya él pone de manifiesto su preocupación, ¿sí? A la iglesia de Corinto, ¿sí? Porque ha habido divisiones, ¿sí? Entonces, aquí habla, si revisamos en Corintios 1, dice, y aquí vamos a terminar hasta el 31 en las tres versiones, ¿sí? Porque aquí va a ser más, en la medida que vayamos nosotros, ya este es el ejercicio que quiero que nosotros tengamos y que empecemos a trabajar, ¿sí? Entonces, dice el 11, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado y que hay rivalidad entre ustedes. Me refiero que unos dicen, yo soy de Pablo, yo sigo a Pablo, otros, yo a Apolo, yo a Cefas y otros, yo a Cristo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Vea, observen ese cómo, ¿sí? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Cristo, a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. De pronto fueron de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios es sabio de sí, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes son unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se quiera enorgullecer, que se enorgullezca en el Señor. Esta es nueva versión internacional, y NTV, me gusta mucho también esta parte, dice en el 11, a partir del 11, pues algunos en la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no, ¿sí? En la versión de la NBI dice, ¿cómo? ¿Sí? Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Cristo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfana, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en el camino de la salvación
Sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que deja eso a así que deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces predicamos que Cristo fue crucificado. Los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y a la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios los hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Ah, bueno, ya aquí hay un poquitico más. Ya empezamos con la sopa, ya vamos a empezar con el seco. ¿Cómo, cómo le dicen en el Ecuador? Ya cuando uno se toma la sopa, la parte ya donde viene el arroz con menestra y todas esas cosas, ¿le dicen así, el seco? Sí, igual también. Ujú. Entonces, O a veces le dicen el segundo, pero no segundo, y hay un tercero. el postre. Entonces, bien, ¿alguien quiere hablar al respecto? No me dejen hablando solo, por favor. Diana, Ruth. Bien, vemos aquí desde el 11 hasta el 31, ya hay un párrafo más grande, ¿cierto? Empieza básicamente en el 10 diciendo hay divisiones, ¿sí? Revela la fuente, ¿sí? ¿Quién es la fuente? A ver, ¿quién dice? ¿Ah? ¿Quién fue la que le notificó? Chloe, ¿cierto? Pues sí. Chloe, ay, Dios mío, por favor. Sí, Chloe fue la. No. Les voy a hacer preguntas como niños de escuela porque ya me di cuenta que ¿Mm? A ver, ¿cuáles eran los 4 polos de división? ¿Cuáles eran los grupos? ¿Qué me dicen? A la una. Los que decían que eran de Cefas, los de Apolos. Exacto, ¿sí? O Sí. sea, se veía bien definido, ¿sí? Que había divisiones entre la iglesia, ¿sí? Ujú. Y bueno, entonces, básicamente, él es consciente de que es un hecho, es una realidad, ¿sí? La gente se proclama. Entonces uno tiene que ponerse a preguntarse algo, ¿sí? ¿Cómo, cómo la iglesia llegó a ese extremo, ¿sí? Si el hombre
hizo un trabajo de campo que duraba todo el día enseñando, predicando, porque él habla de la locura de la predicación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo llegaron estos manes, como decimos aquí, a hacerse 4 grupos? Posiblemente pudo haber sido más. ¿Alguien se ha preguntado eso? Pues, líder, yo me imagino que pudo ser el tipo de pastoral que ejercieron esos otros personajes. ¿Sí? De Exacto. pronto era un tipo de pastoral bastante impositivo, ¿no? Entonces, se sentía como esa misma apropiación, no solo ejercida por el pastor, sino ellos se sentían propiedad de esas personas. Ajá, bien, perfecto. Entonces, exactamente, ¿sí? Eh, la misma carta, la misma... Ajá, y Marquito, y tal vez yo creo que también ellos ya empezaron a actuar en su pensar, en su sentir, tal vez a creer más en su humanidad que en Dios mismo. Entonces ellos empezaron a actuar como les parecía a ellos, no como el Espíritu les mandaba, Ujú, el Espíritu de Dios. perfecto. A ver, Ruth, no se quede atrás, hable, tú puedes. ¿Mm? Ruth. Oh, hola. Mm, ve, Pikachu, le comieron la lengua a los ratones. Bueno, No, ya es que tengo muy mala señal y todo se ha escuchado entrecortado. No sé ustedes cómo me escuchan. Yo ahorita tengo te aquí, estamos escuchando bien. ¿sí? Bueno, pues a Sí, ustedes, pues muy bien. Pues yo tengo aquí la Vulgata Latina, sí. la, Bueno, me ¿qué? parece interesante. La traducción de la Vulgata Latina. Y Sí. aquí en los santos, en el número que ¿Entiendes? Wow, ahora sí te estamos escuchando un poquitico entrecortada. ¿Me Mm, escuchan? Ruth, Ruth, no te estamos escuchando y sí me hubiera gustado mucho que no te alcancé a entender, no sé si de pronto Sí, tengo, Diana o Jimmy alcanzaron a escuchar algo para, está un poquitico, sí, está Señor, complicado. yo también escuché muy entrecortado. Bueno, Ruth, Sí, igual. sí, sí, sí. así Bueno, los estoy escuchando yo. así nos está escuchando, Dios mío. ¿Tú estás conectada con el sistema de datos del celular o por un Wi-Fi? Por Wi-Fi. Ya, está ahí como raro, de verdad, sí. Bueno, de todos modos, creo que, pues no te vayas a ir, quédate ahí, pero entonces ya toca revisar ahí eh, con el repaso de la lección lo que estamos hablando. Bueno, yo quiero, todas tienen razón, ¿sí? Aún, o sea, Rul que no la puede precisar muchas cosas, pero vemos algo muy interesante en este segmento. ¿Sí? Y básicamente, sí, si todos quedaron diciendo sí, el Señor Jesús es el que el testimonio que ya sabemos que tenemos que seguir eh, en comunión con Jesús. O sea, yo estoy seguro que Pablo no fue a perder el tiempo en un lugar como ese, ¿sí? Y requirió mucho esfuerzo para llegar a los oídos de esas personas que en cierta manera estaban con mucho predominio de cuestiones de sabios y dioses allá. Y entonces esto está muy bien lo que hacen
el énfasis de las divisiones muy seguramente salen por pastorales, como decía Diana, de cierta manera eso se llama falsos maestros, ¿sí? O sea, le tumbaron el principio de la salvación a Cristo Jesús, ¿sí? Y impusieron rudimentos, ideologías, esquemas mentales, taras, ¿sí? Que de pronto no, los maestros, muchos de ellos no quisieron hacerlo a propósito, pero lo interpretaron y lo acomodaron, ¿sí es? Y empezó a haber discusión. O sea, si nos ponemos a ver, aquí hay algo que ya, pues sí, o sea, uno dice yo soy de esto, 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 pero lo que sí está por detrás de todo es que prácticamente hay como cierto tipo de oposición al mismísimo mensaje que el Señor dio a través de Pablo. ¿Sí? Entonces, aquí veo un planteamiento muy interesante. Primero, él habla de que así como hay divisiones, él plantea algo que me gusta mucho, ¿sí? Cuando una persona hace esto, y creo que Diana, como es psicóloga, nos puede decir eso, o sea, él hace preguntas, ¿sí? Está dividido, está crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo, o sea, tres argumentos para que rápidamente la comunidad de Corinto se aterrice, ¿sí? O sea, con eso básicamente parece que hubo una de las situaciones es que como Pablo no bautizó a muchos y de pronto Apolo llegó y sí bautizó, no se sabe si Cefas, o sea, Pedro, también pasó por ahí, ¿sí? Recuerde que Pedro murió primero que Pablo, entonces muy seguramente o pasó eh, antes transportarse o irse de un lado a otro no era como lo que hemos experimentado de que va uno al aeropuerto, se sube a un avión y sale a Bogotá y cruza todo un océano y llega a España y ya sale de un continente y llega al otro continente en cuestión de 8 horas, digámoslo así, de vuelo. Sí, no, antes para uno transportarse eh, era recorridos que podían perfectamente tener entre 20 a 30 kilómetros y eso sí le rendía, ¿sí? Entonces, o les tocaba pernoctar en el camino o hacían planificaciones para que pudieran llegar a los pueblos y decir, vamos a pasar la noche en tal población, tenemos que apurarnos porque ya está por oscurecer, ¿sí? El día era así, ¿sí? Entonces, muy seguramente Pedro tuvo que haber pasado por ahí, ¿sí? O muy seguramente también otra opción que cabe, ¿sí? Que son preguntas, que es lo que estamos viendo. Eh, pudo haber de pronto algún tipo de, entre comillas, discípulos de Pedro que llegaron a hacer algún tipo de predicaciones dentro de la misma comunidad y confundió lo que en cierta manera Pablo estuvo tratando de hacer énfasis, ¿sí? Entonces, lo primero que él saca es que no se la vengan, digámoslo así, como dicen, a montar de que el hombre, por el hecho de que no bautizó, entonces esto eh, básicamente no es el que es. O sea, recuerde que Pablo estaba definiendo su autoridad como apóstol, ¿sí? Aparentemente pareciera de que Apolos es una persona que le hizo como un enemigo, ¿no? Como que de pronto vino a derrumbar y decir, no, Pablo está errado, Pablo, no, 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 no. O sea, en la misma carta de 1 Corintios, al final Pablo lo llama el amado Apolos, ¿sí? Y tenía eh, algo muy interesante. Pablo habla él mismo de que así sea torpe en el lenguaje, no lo suene en el conocimiento, ¿sí? O sea,
Estos son cosas que uno se pone a pensar y dice, de pronto Apolos tenía el don de la palabra, hablaba muy lindo, todo el mundo, como de pronto a veces uno se deja descrestar por predicaciones y mensajes que uno dice, wow, ay, es que el Señor me habló tanto, tan bonito, es que no, definitivamente. Y miren, miren acá, miren el otro, todas cosas, y resulta que Pablo sí, él decía de pronto, no era así como tan versado en la palabra, y en ese entonces, sí había ese tipo digámoslo así, como de escenarios donde había personas que hablaban de una forma que se le notaba el conocimiento, la sabiduría. Por eso es que este sector de estos 20 versículos, el hombre se le mete en el rancho a lo que llama la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Entonces, mire algo muy interesante. ¿Mm? Por ejemplo, dice, cuando se repite cosas, por ejemplo, no y no. Mire aquí el otro no. ¿Sí lo ven los tres nos? ¿Sí? Esta es una de las palabras que en este sector eh, podría decir, es otra de las palabras que podríamos meter dentro de de las palabras que se repiten, pero es en un segmento muy pequeño, ¿sí? No me envió a bautizar, sino a predicar. Observe que hay qué es lo que no hizo y qué es lo que hizo, ¿sí? No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿sí? Poder de Dios. Ahora, dice aquí, ahí vienen los, los, las afirmaciones y las contraafirmaciones. ¿Me explico? ¿Sí? Por ejemplo, la palabra de la cruz es necedad, ¿sí? Y por otro lado es poder. ¿Ok? ¿Sí, ¿sí me están siguiendo? Sí, bueno. ¿Por qué? Mire, esto es algo que se llama expositivo, ¿sí? Y es algo que realmente aquí yo me quito, como dicen, el sombrero porque el hombre está haciendo planteamientos como lo que es analizado, hablando para niños, pero es magistral la forma en la cual él está eh, exponiendo los conceptos, ¿sí es? Habla. Marquito, en mi versión dice, es a ver, el 18, ¿cierto? Dice, sé bien que para los perdidos el mensaje de la cruz es una locura, pero para los salvos esto es para nosotros, es poder de Dios, porque Dios mismo dice. Ajá. Mire lo que dice el 18 en la Biblia de las Américas, mire el 18 en la nueva versión internacional. El mensaje de la cruz es locura. En cambio, para los que se salven, es decir, para nosotros el mensaje es el poder de Dios. Y en la traducción viviente, el mensaje de la cruz es una ridiculez. ¿Sí? Para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Ves? Entonces, vean. Por eso es que uno tiene que estudiar la palabra del Señor, porque el mismo texto nos está diciendo aspectos muy claves que nosotros debemos entender. Está el planteamiento, la palabra de la cruz. Ya empieza a enfocar básicamente que en sí son dos grupos, ¿sí? Los que son salvos, ¿sí? Los que han conocido al Señor Jesucristo, porque ya es el planteamiento que lleva de atrás, ¿sí? Y los otros, los que no han conocido del Señor, los que están en el mundo, ¿sí? Los que se pierden, ¿sí? Observe los contrastes que está en este momento manejando Pablo. Empieza la palabra, es necedad o ridiculez, como dice, pero en las tres versiones habla, es poder de Dios, ¿sí?
Ahora, aquí ven las personas que en cierta manera él pudo detectar. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo sea una necesidad. Aquí hay tres personajes: el sabio, el escriba, el polemista. O sea, son personas que aparecían en el contexto de ese tiempo, ¿sí? Donde habían disertaciones, donde habían grupos muy especializados, donde se filosofaba, ¿sí? Donde eso era, recuerdo que hace como 50 años, yo veía un programa de televisión que siempre me quedaba dormido, que se llamaba Revivamos Nuestra Historia, con Adelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría. Siempre me quedó de eso, ¿sí? Pero eran un par de personas que, si yo los veo ahorita, de pronto hasta le paro más bolas, pero en ese entonces era un somnífero para mí, ¿sí? Pero hacían un trabajo como este, ¿sí? Ahora, dice, habla de un grupo sabios, escribas y polemistas, ¿sí? Y habla ya en este sector de 1 Corintios 1, está hablando de sabiduría, del mundo, de Dios y de Cristo Jesús. Habla de grupos de personas, ¿sí? Habla de que en el 21 ya la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. O sea, habla que por la misma capacidad del hombre, en su propio pensamiento, no va a conocer a Dios. ¿Sí es? Como dice, por medio de su propia sabiduría. ¿Sí? Y habla precisamente de que es la predicación, salvar a los que creen. ¿Sí? O sea, habla de que en una esquina está el logos, ¿sí? Y en otra esquina está el creer, ¿sí? De pronto podemos extractar que en la dinámica del pensamiento de Corintio estaba muy influenciado, como bien lo dijo Diana Marcela, supremamente influenciado por doctrinas, ¿sí? Y nuevas doctrinas y componentes de todo lo que giraba en torno de esa sociedad con influencia grecorromana, ¿sí? Habla precisamente el 22 de que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Entonces, miren lo que dicen los grupos: judíos, griegos y básicamente nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que predicamos a Cristo. Mírenlo aquí. ¿Ves? Hay tres grupos, 22 y 23. La Biblia de las Américas, 22 y 23. Los judíos, gentiles y nosotros. Nueva versión internacional. Los, en la traducción viviente, aquí, aquí habla precisamente. Mire lo que ve, ya que Dios en su deidad aseguró que el mundo nunca lo conocía por medio de la salud humana, usó nuestra predicación, aquí se habla de nuestra, ¿sí? Para salvar a los que creen. Esta parte de aquí, de pronto en esta traducción, fusiona, digámoslo así, lo que es los judíos y los griegos, que piden señales, ¿sí? Y los otros que piden sabiduría. Aquí de pronto podría estar los griegos, ¿sí? Pero de pronto no se fusiona, ¿sí? Pero sí están esos grupos vigentes, o sea, era lo que había, ¿sí? Él los detectó, ¿sí? Él los identificó, ¿sí? Pero siempre hacía la connotación y lo enrutaba precisamente aquí a Cristo Jesús, ¿sí? O sea, en este planteamiento que está haciendo en este primer capítulo, básicamente está poniendo de por sí la realidad de lo que estaba pasando en esta iglesia de Corinto. Sí, había una mezcla, había a nivel de religiones, pues imagínense, o sea, eh,
había de todo, ¿sí? O sea, él resumió los que más estaban afectando la iglesia, de cierta manera, los inconversos o gentiles, los judíos, que muy seguramente observaron que Pablo, el Señor le dio el ministerio porque dice, estas señales les seguirán, ¿sí? A los que creen en su nombre, ¿sí? Y básicamente en los apóstoles fue donde más se vivió el poder del Espíritu Santo en ese ministerio de todo lo que hay, dones espirituales, sanidades, cuestiones de liberación. Fue lo que más, porque en cierta manera fue lo que el Señor les dio esa autoridad a ellos los apóstoles. Entonces, llegaban con un sinnúmero de señales poderosas de sanidades y todo el contexto de lo que es el ministerio, ¿sí? Entonces los judíos siempre cuestionaban eso, ¿sí? De señales milagrosas, ¿sí? Pero recuerde que aquí atrás estuvimos hablando de lo que es creer, ¿sí? Creer, creer, creer. Entonces, habla precisamente que el mensaje de predicar a Cristo crucificado es tropiezo y locura, ¿sí? Para los judíos que piden señales, Cristo es tropiezo, ¿sí? Para los gentiles que buscan sabiduría, el mensaje de la predicación de Cristo es locura, ¿sí? Pero ¿qué es Cristo para los que han sido llamados? ¿Sí? Dice, para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es espectacular lo que está Pablo. Detecta los grupos, detecta qué es lo que piden, detectan qué es lo que en cierta manera demandan, ¿sí ves? Sabe qué es lo que están pensando, qué es lo que en el concepto espiritual de Cristo crucificado, porque este es el meollo. Pablo entra a manejar el tema de las divisiones básicamente sobre el concepto de Cristo crucificado, ¿sí? Y aún así, a los gentiles y a los judíos dice que los ha llamado precisamente porque Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, empieza él ya a enfocar, sutilmente va colocando en esta esquina, tenemos la sabiduría humana, miren aquí, lo voy a poner en otro color, miren aquí, ¿sí? La sabiduría de este mundo, miren aquí, y aquí encontramos la sabiduría de Dios. ¿Se lo observan? ¿Lo ven? Entonces, que Marta me trajo aquí un sanduchito y un cafecito, entonces es una pequeña pausa microactiva. Bueno, entonces juega a partir de este momento sobre el concepto de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, de lo que es de Dios y lo que es humano. Entonces, si básicamente el mensaje de Cristo crucificado es una locura para los gentiles, entonces habla precisamente de que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. De hecho, en otras palabras, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿Mm? Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según sus propios criterios, sino ni muchos poderosos. Aquí va otro concepto parecido a lo que vimos ahorita de los nos, ¿sí? Ni muchos poderosos, ni muchos los de noble cuna, ¿sí? Aquí hay otra precisión, otra acotación. Había gente que se autoproclamaba sabios, otros de pronto eran poderosos, acaudalados, ¿sí es? Otros ostentaban títulos de nobleza o sea,
Sara de plata, mientras que otros eran de palo, ¿sí? Eso puede suceder. Aquí alguien me está escribiendo. Ah, ok, bueno, chao Diana, adiós, que te vaya muy bien, que disfrutes de tu maestría. Adiós, adiós, adiós. Nos abandonas, pero bueno. Chao. Entonces, se fue. Bueno, continuemos. Entonces, aquí habla precisamente de un contexto. Sabios, poderosos y de noble cuna, ¿sí? Y Dios escogió, dice, lo opuesto, ¿sí? Lo insensato, bruto, ¿sí? Para avergonzar a los sabios. Lo débil, o sea, no eran poderosos. Para avergonzar a los poderosos, ¿sí? A fin de que su presencia también escogió, mire, lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jale, ¿sí? Entonces también está enfocando que muy seguramente los corintios se autoproclamaban y justificaban que eran más o que tenían una diferenciación los unos a los otros porque tenían poder, de pronto tenían dinero, tenían riqueza o de pronto se autoconsideraban sabios, ¿sí? O tenían poder o tenían un acervo de familia o de estatus social, bueno, qué sé yo, ¿sí? Entonces, remata esta parte del capítulo y dice, pero gracias a él ustedes están unidos en Cristo Jesús, quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, todo lo que hay, justificación, santificación y redención, para que está escrito, el que quiera enorgullecerse, se enorgullezca en el Señor. Esta es la versión internacional. Dice en NTV, si alguien quiere jactarse, se jacte solamente en el Señor. Si queremos buscar en la Biblia, el que se gloríe en el Señor. ¿Mm? Entonces, creo que en ese contexto había mucha gente que se creía muchas cosas que realmente no son importantes en todo lo que es el tema de Cristo crucificado, ¿sí? Se perdió el norte en esa iglesia de Corinto. Definitivamente se perdió el norte. O sea, estaban desenfocados completamente, ¿sí? Yo creo que para Pablo debe haber sido bastante duro conocer la realidad de esa iglesia, ¿sí? Pero permítame decirte que no tiene nada de raro en lo que está pasando ahorita a nivel mundial, ¿sí es? De pronto muchos se están justificando o creen que pueden tener algo agarrándose de otras cosas que es el mismo concepto del mensaje de la salvación que es Jesucristo, ¿sí? O sea, recordemos, aquí hay algo muy bonito, ¿sí? Que nosotros estamos llamados a la santificación, ¿sí? Llamados a ser santos, ¿sí? A los que invocan el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Y eso es un proceso, ¿sí? O sea, Pablo, a pesar de que veía esa situación, nunca dejó de verlos con los ojos que el Señor nos los dio y nos ve, por ejemplo, a nosotros, ¿sí? Santos no porque nosotros tengamos méritos, sino por la gracia del Señor Jesucristo. O sea, esto es lo bonito de uno estudiar la palabra del Señor, ¿sí? O sea, básicamente, y eso que solamente aspiraba a sacar los 4 capítulos hoy, ¿sí? Pero si se dan cuenta, hemos estado literalmente casi 1 hora y pico, nada más en el primer capítulo de Primera de Corintios. ¿Ah? Bien, vamos a parar aquí. Comentarios, dudas, inquietudes, participaciones, a ver, esto, Jime, bueno, y Ruth, lo que puedas, si puedes. Pues. Bueno, Marquito, lo que yo puedo ver, o sea, lo que tú dices, ¿no? Y la comparación que haces estaba reflexionando con respecto a lo que pasa hoy, ¿cierto? Ajá. Y es lo que yo no entiendo ni me explico. Y yo el otro día con Lina también conversaba y decía, mira, si nosotros tenemos este conocimiento básico y que realmente no es algo así que fuera oculto, que fuera algo así que no entendiéramos, ¿no es cierto? Lo Sí. sencillo que es el mensaje del Señor para nosotros, lo que Él quiere que nosotros seamos, lo que nosotros sigamos. Y personas que se supone que tienen que tener
y que tienen mucho más conocimiento que nosotros, que se supone que deben hacer lo que estamos haciendo ahora, deben haber hecho para poder predicar, para poder hablar, y que se permitan el poder cambiar y hacer estas sectas, se puede decir, ¿cierto? ¿Sí? Que empiecen a aceptar su condición humana y no la condición espiritual del Señor, que es lo que quiere que cada uno haga. Entonces, yo le decía a Lina, no entiendo, o sea, por qué si son personas que saben mucho, que entienden se supone que deben entender a su perfección el mensaje del Señor, tienen esa actitud por desviarse y satisfacer más su carne que el Espíritu de Dios. Sí, exactamente. Muy bien enfocado. Y va, porque esto está, Pablo también habla de que el carácter de los hombres de los últimos días va a ser justamente ese, ¿sí? Que se van a desviar, ¿sí? Y eso en cierta manera está hablando de una situación que se llama apostatar, ¿sí? O sea, negar justamente que el Señor Jesús fue crucificado, nos dio la salvación, ¿sí? Que Él resucitó. ¿Sí? El mensaje se distorsiona, ¿sí? O sea, va a haber otros Cristos, ¿sí? Que de cierta manera van a lograr la atención, ¿no? De las ovejas, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo, por ejemplo, en los Corintios, después él escribió esto sobre la más o menos 55, y los Corintios siempre siguieron siendo una iglesia bastante compleja y con muchas situaciones que estamos empezando a ver, ¿sí? Clemente, en el año 90 aproximadamente, él también hizo cierto tipo de epístolas o comunicaciones escritas, y él lo que decía era, hagan lo que Pablo dijo, hacia 30 o 40 años atrás, ¿sí? O sea, hubo esa constancia, a pesar de que Pablo hizo la precisión, aclaró muy bien las cosas, ¿sí? Corinto tuvo esa situación de inmoralidad, de libertinaje, de falsos maestros que distorsionaban ese mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, cosas que pasan. Entonces, vamos a terminar en oración y dejamos pues para la próxima clase, ¿sí? Estoy un poquitico así como eh, preocupado porque hoy pues bajó un poquitico la participación, ¿no? Entonces, este horario a mí me gusta mucho para estudiar y me parece mucho mejor que otra opción, pero pues, como les decía, este día en particular hace que muchas personas aparentemente espirituales eh, tengan como una especie de disminución, ¿sí? Espiritual. Esperemos que el Señor se glorifique en el día de hoy, en cada uno de nosotros, y esta noche, pues en la reunión que vamos a tener. Oremos y despedimos la clase, ¿sí? Bueno, amado Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar. Creo que cada uno de nosotros nos vamos con ese deseo de volver a ver las escrituras y pedir que Espíritu Santo que nos dé la capacidad de llegar a examinar en el contexto lo que estaba ocurriendo en el caso que estamos estudiando de Primera de Corintios, capítulo 1, ¿sí? No importa, Señor, el tiempo que de pronto nos vayamos a demorar. Sabemos que tú, Señor, vas a hacer la obra y nos das esta oportunidad para que podamos disfrutar del conocer, de analizar, de meditar, de leer, de estudiar, de muchas cosas que en tu palabra, como dice Señor, es lámpara a nuestros pies. Señor, gracias por cada una de las personas que van a ver este material en un futuro
Yo te clamo que tú les bendigas, que sea enriquecedor también para ellos, también para ellas. Y te clamo, Señor, para que sea tu bendición y si es tu voluntad, nos permitas reunirnos el próximo sábado para la gloria de tu nombre. Bendice esta noche la reunión a las 8:30. Permite que podamos darte la gloria en alabanza, en adoración y ministrar el mensaje de Cristo crucificado, así como Pablo lo ministró a la iglesia de los Corintios. En el nombre de Jesús, en acción de gracias, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, adiós, adiós. Amén. Gracias, Marquito. Guarde, bendiga, nos veremos. Muy lindo. Chao, chao. Chao. Bueno, ahorita sí un largo fin de semana. Nosotros tenemos feriado lunes y martes. ¿De verdad? ¿Y eso? Ajá. Aquí se festeja el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, Ya. Ujú. que se hace la colada morada, las guaguas de pan y todo eso. Y el 3 de noviembre es la fecha cívica de Cuenca, de la Oh, ciudad de Cuenca, que tanto te gusta. ¿por qué? ¿Qué pasó en Cuenca el 3 de noviembre? ¿Cómo es? Es, ¿Cómo se dice la palabra? Fue declarada como ciudad Cuenca Mm, el 3 de noviembre. La independencia, sí, perdón, se me fue esa palabra. Gracias, Ruth. de morada es que la colada morada, ¿qué es eso? Cuéntame. La colada morada es, o sea, el Día de los Difuntos es más o menos lo que celebraban aquí los indígenas de aquí, ¿sí? Es una que se hace con el maíz morado, lo que tú decías de las mazorcas, ¿cierto? Hay mazorcas que son moradas, que el maíz es morado, entonces se hace harina de ese maíz y se hace una colada con frutas, por ejemplo, se pone piña, babaco, frutillas y todo eso se cocina y se hace una colada dulce y se hacen guaguas, dicen aquí, en quechua quiere decir niños, ¿no? Y se hacen la masa de un pan normal, hacen una manera de muñequitas pequeñas, como bebés. No sé si tú te acuerdas, no sé si allá en Colombia tenían la costumbre antes, que cuando uno era bebé te envolvían en cobijas y cobijas y cobijas y parecías una empanada y una palanqueta. Sí, aquí lo hacemos. Entonces, ajá, entonces así más o menos le hacen, le ponen la carita y el cuerpo así como envuelto. Y son rellenas de mermelada, de queso, o sea, eso, y se festeja y se sobreentiende que no tiene que ser el pan hecho, o sea, si es que puedes, ¿no? No hecho en un horno de cocina, sino a leña, en un horno de leña, Sí. como hacían los antepasados. Entonces la familia se reúne y se toma la colada morada y se hace pan. O sea, el pan es casero, no compras. Artesanal. Ajá. Interesante, interesante. Más Bueno, interesante sería comerlo. sí, Ay, salió. Y, por ejemplo, en el caso de tu casa, eh, no creo que esos hornos de leña sean haya muchos, o sea, o de pronto sí se tienen. no, sí, aquí sabías que aquí hay mucha costumbre. Es más, mi mami aquí, bueno, yo vivo en un terreno que mi mami nos dividió a los 3 hermanos que somos. Entonces tenemos las 3 casas juntas. Y es por Bien. eso que también para mi mami ha sido súper fácil porque ella vive en la casa de mi hermano, que es la primera, mi hermana la segunda y yo la última. Entonces Bien. estamos juntos prácticamente. Y mi mami está en la idea de poner el horno. Aquí se tiene mucho el horno de leña. Bien. ¿Sabías que sí es muy, ¿qué se dice? O sea, muy deseado en las casas tener el horno de leña. Ya. Muy bien. Chévere. Bueno, entonces, eso es otras. Toca que tu mami ponga el horno para que cuando vayamos ya podamos. Encantada la vida y ahí hacemos. Mira que aquí, por ejemplo, es un proceso un poco para poder preparar el horno, para prender el horno, o sea, tampoco, primero el hacer el horno es bien Sí. complicado porque
tienes que hacer el suelo con vidrio molido, tienes que poner melaza, tienes que poner un poco de cosas para poder hacer el horno para que pueda mantener el calor. Y el hecho de cuando tú pones la leña, no es que solo pones y ya. Aquí hay una planta que se llama chilca, es un árbol, ¿sí? Sí. Que tú arrancas esas hojas y armas una escoba con eso. Ajá. Y con eso, cuando ya la leña se hace carbón, tú tienes que barrer el horno para repartir bien el carbón y ese olor de esa planta así media quemadita, lo que tú barres, le da otro sabor a la comida. Oh, Interesante. Qué eso rico. me parece maravilloso. Ya me conecté porque, o sea, ya estaba preparando la lengua para eso, pero ya me metiste con... Ya saboreamos. Ya estoy saboreando ahí y sí, me imagino que harán otros platillos bastante importantes de la gastronomía ecuatoriana. Nosotros, Encanta la vida, mira que no me quejo, bueno, nadie se ha quejado hasta ahora de mi colada morada, entonces sí, cuando vengan, encantada de la vida les hago. hacemos ahí la pruebita como es. Bien, que pasen un Gracias. excelente día, que se los bendiga, nos vemos esta noche. Chao. Amén, gracias, Chao, chao, bendiciones. chao.